vamos a tomar las Okay. preguntas. So I saw last week at the end of your Vi que call, la you were semana going to pasada, al speak final de la on the llamada, 50th dijo que iba a anniversary hablar of the Krishna Balaram Mandir de in la Vrindavan, instalación de las coinciding deidades with the Krishna Balaram sannyas, y su 50th aniversario y anniversary of también el sannyas. aniversario de su toma de sannyas. Would you like to Forgot speak about on that first? Quisiera forgot hablar de eso about primero. that. Me había olvidado de eso. Excuse me. Well, it was a big event Fue un gran evento in Prabhupada's life. en la vida de Prabhupada. He considered Vrindavan his home. Él consideraba Brindavan su hogar Excuse me, Mayapur his place of worship. y Mayapur su lugar de adoración. Worship in Nadia, live in Vrindavan. Adora en Nadilla y vive en And Brindavan, of era course, su it was from enseñanza. there in Vrindavan that he Y launched desde ahí en his Brindavan campaign, so to empezó speak, su of campaña, variety. por así decirlo. There he accepted the sannyas order Y from ahí aceptó la orden de sannyas Pujapad Keshav Maharaj. de Pujapad Keshava And Maharaj. so to have gone, it's quite an amazing. There's a Y es bastante book that increíble. was written by a god sister of mine named Mula Prakriti that Fue escrito por interviews una a hermana number of espiritual people mío who knew Prabhupada previous to his y para international mucha gente campaign. que conoció a Prabhupada antes de It's su quite stunning to campaña. read some of their Y es muy interesante poder leer algunas de esas entrevistas. Ella entrevistaba a esas personas. interviews and how they knew Es, him y cómo lo and conocían a él loved him and appreciated him y and lo so amaban y forth, lo but kind of apreciaban. were shocked at the same time Y al mismo tiempo by his estaban just up and sorprendidos leaving and going to America, but de que speak of él them se coming back, fuera a América y luego triumphantly volviera with so many students. It's very, very con touching to tantos hear them estudiantes. Es speak muy, about muy that. conmovedor escucharlo, You see leerlo, they had real, hablar de eso. real love for Prabhupada, Y el although amor they que weren't his tenían por disciples Prabhupada y and todo lo for que él his quería a sus mission, so to speak. discípulos y de su They considered misión. themselves as formally, but they considered themselves as such. In some ways, were more so, from my reading, than some of his own initiated disciples. Entonces So muchos de ellos, it's very beautiful. But bueno, era muy hermoso, you know, pero building on that, a partir de you come ahí to puedes llegar ultimately the opening of the Krishna Balaram temple, which was the a la construcción del templo de Krishna Balaram. final kind of the culmination. Y que eso Really sería of como la his, culminación the hometown boys preaching de worldwide cómo este and chico del returning. pueblo Because at that viene y point, regresa the a opening of hacer the todo Krishna esto. Balaram temple, Porque antes de abrir there templo was de Krishna Balaram, very había largely speaking an acceptance of all of Prabhupada's students in Vrindavan. While I had spoken earlier, just now, about persons who knew him and appreciated him había una and gran accepted aceptación de los discípulos de Prabhupada, his desde todas estas personas que lo spirituality habían and conocido antes a even él. met some of his students as they Algunos habían conocido también began a to sus estudiantes inhabit and reside there, all with a view to build the y temple, también establish the a temple. quienes habían empezado a So residir Prabhupada allá was en telling me that Brindavan y construir el life of templo. Prabhupada. That story is also given. A person who donated is interviewed in that book. It's very, Esa, very esa, profound, very esa touching. entrevista se da también en ese libro, es muy profundo, muy And conmovedor. at the same time, Al mismo tiempo, there were still a lot of questions hay muchas in the minds preguntas, of surgen many muchas preguntas en la mente as to what de this was muchas all about, personas, de who muchos these people devotos, were, that Prabhupada was surrounding himself with, and so on and so devotos de forth. los cuales So with the Prabhupada se opening of the temple, rodeaba. Entonces, it was a en big relación a thing. la apertura The del salutation of the templo, deities took 3 fue algo muy days, grande and so many dignitaries came, and people from the Vaishnav community, y llegaron Brahmins, grandes personas and so forth and so on. de la comunidad And Gaudiya Vaishnava y otros. it was again kind of the greater it involved the greater acceptance Y in all eso of involucró una Vrindavan gran of aceptación Prabhupada's disciples. de todos los discípulos de Prabhupada. It's that point, that time where they named En the ese road punto, en ese going tiempo, from the trunk road from Delhi, where it turns off to go to Vrindavan, they named it the Bhaktivedanta Marg, which is so para ir de Delhi a Brindavan se construyó el and Bhaktivedanta Marg. yeah,
reminds me of another story. There's a Eso me fellow recuerda a that otra historia established a temple de cuando se estableció un many years templo later, en la Bhaktivedanta Marg muchos años después. and he had converted to Gaudiya Vaishnavism, although he was not part of any particular paribar. He established a big temple on the road. He Entonces, didn't know that much about Gaudiya Vaishnavism, but esa gente no sabía mucho acerca de Gaudiya Vaishnavismo, pero de todas formas se instalaron ahí. Eran occidentales persons as well who stood out. que destacaron. Chaitanya Goswami was one of the Radharaman Goswamis. He Chaitanya Goswami was a scholar, and he told me he'd moved era from un académico y me school dijo before he became a sadhu. que había ido a la escuela antes de ser un sadhu y luego había vuelto a Brindavan. Chant Hare Krishna. I guess he Y started era out, he was popular kind of cantar shocked Hare or something. Krishna, entonces él empezó a He started cantar out Hare on that. Krishna. I guess he maybe had a conversion, but he didn't really know Bhakti, the Siddhanta of Rupa Goswami. Pero creo que él no sabía el Siddhanta de Rupa Goswami. Meanwhile, Chaitanya Goswami did, so he invited Pero Chaitanya Chaitanya Goswami Goswami to lo come to hizo America, y lo invitó a venir a teach to students América and so y a predicarle a sus Krishna estudiantes. and Gaudiya Vaishnavism. And Chaitanya Goswami said that Y Chaitanya in the Goswami, context of inviting en el him, contexto de invitarlo engaging him, I don't think e he actually went to Vassar. involucrarlo, I think he taught eh, their institute, their ashram there on the él tenía su instituto, su ashram ahí, And in the context of interacting with him, he said that he criticized Prabhupada. y en ese contexto él comenzó a criticar a So Prabhupada. Chaitanya Goswami said, Y Chaitanya Goswami one dijo, thing you should know, una cosa que debes one saber, thing you should know, una cosa que debes there's saber, no access to Vrindavan. no hay acceso a Anyone Brindavan criticizes, para nadie que critique a Swami Prabhupada. he's got the Bhaktivedanta mark. That is his, Él tiene el Bhaktivedanta Marg. So it's an Entonces, example of how es un ejemplo the de establishment cómo of the temple, en el establecimiento del templo, among other things, involved a greater otra de las cosas que acceptance está of involucrada Brahmanas. es la aceptación de ellos en Brindavan. 5 or 6 Brahmin boys Y hay who unos belonged to 6 normal Brahmin chicos families brahmanas de who were familias initiated brahmanas by Prabhupada on que habían sido iniciados por the Prabhupada opening. It was a significant event en because la their apertura. Y este fue peers un hecho and muy friends and significativo. so forth Y había muchos criticizing amigos. them for going to the temple. Y They asked bueno, him, how many los chapatis criticaban did you por eat? ir al templo. These were cooked by malechas, people from Decían, outside of ¿cuántos chapatis te comiste? Estos los the cocinaron Western world, mlechas que vienen del mundo losing occidental, caste and so on and so forth. no But tienen casta y they todo eso. persevered, and they were Pero aún así ellos initiated and perseveraron, fueron iniciados celebrated y with their families celebraron and so forth. It was an con sus example familias. Este es un of ejemplo breaking through that de cómo Prabhupada those eh, feelings of objections traspasó and so todo este forth. tipo de rechazo que So, había. it was really a hometown, Entonces celebration realmente era for and triumph una for Prabhupada. celebración del hogar Makes de the religion Prabhupada, worldwide de algo que se volvió mundial and establishes the extraordinary y que temple for pudo Krishna and Balaram. establecer este templo extraordinario para Krishna Balaram. The external significance of this and Tiene una significancia externa también en la vida de Prabhupada, of course internal pero por supuesto que internamente también tiene un significado. quick to point that out, establishing Y Pujapad Sridhar Maharaj fue muy rápido en señalar esto también, there, que su corazón estaba ahí emphasizing as he did y enfatizaba esto, Sakyabhav. que es el Sakya Bhav de Prabhupada. Prabhupada actually had invited Sri Prabhupada, de Maharaj to come hecho, and oversee the había invitado a installation Sridhar Maharaj a venir a la instalación de Krishna y Balaram, quite later, pero excuse me, fue un poco tarde Sri Maharaj's life. en la vida de Sridhar Maharaj And while y he estaba had un poco also been invited, enfermo. as I mentioned before, to Y aunque establish también había sido invitado a establecer Sage el Anantashesh, la deidad en la fundación, en las bases de este mandir, en Mayapur, eso era cruzando el río y eso fue muchos años atrás. Y él tampoco había podido venir. noteworthy. Most devotees don't know that Prabhupada had invited Sri Maharaj to come and oversee the installation of Krishna. Entonces, él había invitado a Sridhar Maharaj a observar esta instalación. We are very grateful to Prabhupada Sri Maharaj to bring Y that. somos muy agradecidos de
de que él haya estado ahí de muchas formas él estuvo presente. Fue en dos aspectos, y uno fue que algunos discípulos de Prabhupada habían estado viviendo en Brindavan y había algunos temas en relación a la construcción del templo y lidiar con los contratistas y los constructores, que no fue algo fácil de hacer. Gauridas, Yamuna y otros en ese lado. Jamuna in particular, and Dina Tarni, her good friend, they were best pals. They invited me at one Unos point muy to buenos visit amigos que them tenía me invitaron. in a devotee community in Canada named Sharanagati. It was way Y out también un devoto en Canadá llamado Mm. Saranagati, in the tundra, in the mountains, and I went for a que week. vive en las spoke about montañas. the Mohan Lila. Yo fui para allá a hablar del Home, Brahma Vimohan and Lila, cooked every day on a wood stove. They y had Yamuna a, cocinó todos los días en una estufa leña, like a straw bale house. Very en nice. una casa hecha de paja. And, I was speaking about the Brahma Mohan Lila. Y yo estaba hablando del Brahma Vimohan Lila. At times I segued into the Krishna Balaram temple and its significance and so Y forth. algunas veces yo iba y hablaba del templo de Krishna Balaram y su significado, y ella se dio cuenta en ese punto de que yo había hecho esta conexión, de que había estado en Brindavan construyendo, mientras yo estaba en Estados Unidos, juntando todo el dinero para eso, porque nuestra distribución de libros, nuestro equipo de distribución de libros, todos los fondos que colectábamos durante al menos un año, si es que no más, se fueron directamente para construir ese templo. Entonces yo estaba muy consciente de eso. Y a menudo yo pensaba de qué es lo que significaba esto para Prabhupada, que él estableciera este templo y que instalara estas deidades que fueron instaladas en Janmastami del 74, que era en medio del verano en Estados Unidos, y desde un punto de vista externo. No era un tiempo que, o debo decir, el tiempo era típicamente, no era algo bien establecido en el calendario, pues para que la gente fuera a Brindavan. Generalmente eso era en la primavera, ahora, porque había un festival de 2 semanas en Mayapur y luego 2 semanas en Brindavan con él. Y por supuesto había una mayor cantidad de visitantes, participantes de todo el mundo, más que si fuera en el festival de Gaura Purnima. Pero estaba en el programa que iban a ser instaladas en Janmastmas y esa era la fecha planeada. Entonces yo, mientras tanto, tenía planes para ir según el programa. Como yo era independiente, estaba bajo el alero de Prabhupada, yo trataba de mantenerme en el campo, vendiendo libros en separación, por así decirlo. Pero yo le dije directamente qué tipo de Bhakti Samskaras van a venir de participar en este evento. Yo estoy aquí vendiendo libros con mi equipo. Y él estaba así como, uy, ¿cómo dices esto? Él quería mantener la distribución de libros hasta la primavera y bueno, Prabhupada me había dicho que fuera todos los años, pero yo estaba determinado a ir. Y resultó que no estaba listo y fue pospuesto hasta este tiempo del año en Gaura Purnima en el 75. Entonces, hicimos una conexión muy profunda. Nosotros estábamos ahí construyendo el templo, tú también estabas meditando en el templo. Entonces también se hizo un grabado en una placa de mármol de que
este equipo de Sankirtan había contribuido con los fondos para construir este templo. Y bueno, también se grabaron los nombres de otras personas que contribuyeron. Pero bueno, hasta la fecha programada para la instalación, mi equipo tenía una gran contribución para esto. Y luego fuimos y participamos, tal como pensábamos. Y recibí unas impresiones muy profundas de Sakya Bhakti, de Krishna y Balaram. Estuve en trance todo el tiempo prácticamente. Y me inspiré a pedirle sannyas a Prabhupada. Y hace 2 semanas atrás el GBC había dado una resolución de que cualquier persona que quisiera tomar sannyas debía esperar un año para que nadie tomara sannyas prematuramente. Pero Prabhupada aceptó mi entusiasmo y dijo, sí, ven mañana. Así que ahí estaba yo el día siguiente, inesperadamente. Todo se arregló para que yo tomara sannyas. And so that was Y eso fue muy poco después de la instalación de las deidades. Como por este tiempo, alrededor de la instalación. No puedo recordarlo bien. Empezó un nuevo capítulo en mi vida. Y fue la culminación de mucha de la prédica de Prabhupada. Y empezó un nuevo capítulo en ISKCON con el templo de Krishna Balaram, un templo internacional. Muy, muy encantador en ese tiempo, porque éramos los únicos devotos extranjeros en Brindavan, los discípulos de Prabhupada. Y había mucha preparación en los trajes de las deidades, los dotis, las saris. Y se llevaban muchas de estas cosas a Occidente, las ropas y el tilak. Entonces los Brajavasis eran muy apreciativos de eso también. Pero la propiedad fue donada por una señora y su esposo era el dueño y lo había donado a Prabhupada. Y nosotros estábamos como ahí en el bosque y todo se construyó desde la comunidad de Brindavan, luego Bhaktivedanta Marg y todo eso. Entonces en ese tiempo era muy remoto allá en el bosque. A Prabhupada le gustaba eso. Le gustaba el área porque se llamaba Ramareti, que eran significaba como que era el lugar de juego de Krishna y Balaram con las vacas. Y detrás de ese lugar había un lugar con arenas suaves. Pero puede imaginarse cómo era. Donde Sanatana Goswami un poco más allá había establecido su templo. Muy, muy auspicioso. Un lugar muy auspicioso.
left the world from. Y And también ese fue el lugar donde Prabhupada dejó el I mundo. wasn't there personally because he had told me, Yo no estaba ahí the personalmente. intelligent boy said you should go back to the United States Me and preach. dijo, eres un chico muy inteligente, así que debes volver a predicar. A month later, Prabhupada left. Y unos meses después él nos dejó. On palanquin, his Y los devotos lo tomaron en un palanquín through the Vrindavan, every man alrededor de Brindavan, from their homes and stores and por so todos los forth, hogares, las saluted him, tiendas, pay a pranam to him, para que las obeisances. personas ofrecieran sus reverencias, su pranam. Vrindavan, it's analogous, really, to how the Goswamis originally excavated places of Krishna's Leela in Vrindavan and gave it to the world. They had been Bueno, y lost over time. Krishna mentions this in the Gita, that sometimes these Krishna teachings and these menciona en el Gita they're covered by time. que estos lugares son Uncovered cubiertos por by el tiempo, the devotee. estos lugares The Goswamis did secretos, this, y son uncovered. revelados por los devotos puros, y eso es lo que hicieron los Mahaprabhu was Goswamis. given to Rupa and Sanatan. They excavated Chaitanya places. Mahaprabhu se lo dio a Rupa y Krishna's Sanatan, pastimes and kings and queens then donated money to y establish luego temples, reyes y reinas donaron estos gods lugares there, para poder construir templos ahí. memorials, and so on and so forth. Later, Bhaktivinoda Thakur did Más tarde something Bhaktivinoda similar Thakur to in Navadvip by establishing hizo algo similar en Navadvip, the temple there and also writing estableciendo sus extensively templos ahí about the sacred geography of y Navadvip. escribiendo también de la geografía sagrada que corresponde con Brindavan, como Koladvip es Govardhan y cómo corresponde con diferentes angas del Bhakti. Y los Lila Stalis de Brindavan están presentes en Navadvip, porque es como que todo está como dado vuelta y Krishna se vuelve un devoto de sí mismo, pero ese es su trabajo. Y Prabhupada también hizo esto. Really the life that it has today, which exceeds its infrastructure, really by far. Life as a place of pilgrimage. I mean, it's just packed with people. Y bueno, From Delhi este es un gran lugar de peregrinaje y está lleno de devotos viniendo de todo el mundo holidays and so on and so forth. en los días sagrados. Previously, he put it on the map for the Western world. The rest of the Fue world, puesto en el and mapa also para el put it on mundo the map occidental for India and all Hindus y in a way that también it en hasn't India para los in hindús modern times. en los So tiempos it's a great modernos. accomplishment for Gaudiya Vaishnavism, something very, very significant and important to Es algo muy, Prabhupada. muy significativo para Prabhupada I was able to figure that out, to y understand yo pude entender eso and place eh, myself in a position to y be ponerme en una posición even para at a poder distance. participar I was blessed incluso a la distancia y fui bendecido fulfilled by a desire to be there for the opening. con el deseo de cumplir el deseo de estar ahí en la apertura. A big, powerful, and very friendly Krishna and Balaram. Ante un muy, muy amistoso Krishna y Balaram en el altar central. Painting, a picture, a Con photograph of Prabhupada. hay una fotografía muy famosa de Prabhupada, Prabhupada fanning abanicando con una chamara from forming the installation en la Arctic, instalación en el Arctic de instalación de Krishna right in Balaram. front. And Ella estaba ahí justo enfrente del altar. witness that, Y para presenciar tears eso, of Baba, Babas, pouring from lágrimas my eyes. de Baba Vas caían de mis ojos. There's like a marble or a concrete kind of railing around. I was leaning on it. Was moistening the Inclinado sobre una muralla, un borde de mármol. very powerful and Fue algo muy, muy poderoso. God sister, I should say, of mine, Vishaka. Y mi hermana espiritual Behind me, Vishaka with her estaba detrás de mí con su cámara. The cameras should be put, in a museum, eternalized. Esa cámara debe ser puesta en un museo, es internalizado. Todo lo que fue hecho en esos tiempos.
proximity to him when she was serving in a place where he was also present. Ella estaba sirviendo en una posición donde siempre estaba presente en cada caminata, en cada evento significativo. Tenía darshan, compartía el darshan que estaba dando Prabhupada con su cámara. Es un corazón muy sincero y fue puesta en esa posición, muy, muy sincera y considerada. Y bueno, ella estaba detrás mío y quería tomar una foto y yo estaba en el camino. Ustedes conocen la historia, eso está escrito en su libro también. So I remember her saying, "Oh, Marge, it's for the preaching." So she thought she'd get to me, it's for the preaching, move out of the Y ella me way. gritaba, esto es para But la I was prédica, not es para la about to prédica. move even for the preaching. Pero yo no me iba a mover por la prédica. Eventually, the circumstances were such that I could move without Tal vez losing se podían dar las circunstancias de que yo me moviera sin perder mi the posición darshan of Prabhupada de dar el darshan de in Prabhupada that extraordinary event of en ese evento opening the temple extraordinario and de abrir el templo performing the artik and so forth. And she y took donde él this estaba haciendo el Arctic y famous todo. picture. Esta foto fue She muy put famosa. it up on that one. And she was as Y eager, ella as enthusiastic as I was. era muy I entusiasta. suggest. So a very significant Entonces, event, and it fue un is the evento muy 50th significativo. anniversary of that. I was invited Eh, to attend. yo fui invitado. Paul wanted to take me there, whether I was invited or not, but I did receive an invitation. A mí querían llevarme, aunque estuviera o no invitado, pero sí estaba invitado. It's convenient for me to go, given my preaching recently in Latin America. And to come Esta back vez and me run invitaron, pero no pude ir por haber estado recientemente en Latinoamérica medical issues I'm dealing with y today. porque también estaba con unos temas médicos que estaba atendiendo. So they were scheduled. But it was nice to be invited. Pero fue muy lindo poder estar invitado Such an event. a un evento así. Aprecio mucho de ISKCON haberme invitado. Srila Prabhupada Ki Jai. So that was what 50 years ago. 50 years ago, I was Eso fue hace 20 años. sannyas from Prabhupada. Ah, 50, before 50, perdón. Y haber tomado sannyas All también. right. So what else? So just as a side on that one, that Madan Gopal was saying that he Madan believes Gopal you estaba said diciendo que before cree que ha that your dicho sannyas antes initiation was on que su Balaram iniciación de Rasa sannyas Yatra, fue which en is el the Balaram coming Rasa coming Yatra, up 6 days. que es la It's luna coming up que in 6 viene en days. 6 días más. Okay. Good. I Okay. thought it was today, but yeah, you're right. Yeah, Pensé que no, era hoy, pero sí coming tienes up on razón. Saturday. Este es el próximo Next week sábado, on Saturday. esta semana, el sábado. Very nice. Muy bien. Okay. Ok. So the first question today is from La primera Gunjan pregunta hoy Sharma. es de Gunjan Sharma. She sent the question, Dandavat Pranam, dear Guru Dice Dandavat Maharaj. Pranam, querido Guru In Circle Maharaj. of Friends, En Circular during the Friends, first meeting durante of la Sri primera Radha reunión and Sri de Sri Krishna, Radha y Sri Krishna, Suvalsaka Suvalsaka instructs Rupa instruye a Rupa to fan Manjari Krishna. a abanicar a Kindly Krishna. reveal more Por favor, about ¿podría how Krishna revelar Saka más acerca de also cómo los acts sakas de as Krishna leaders to the pueden actuar manjaris? como líderes para las manjaris? Well, I wouldn't say Yo no that they diría were que leaders ellos eran of the líderes manjaris. In de las fact, I would say manjaris. the reverse. Diría que es al revés. Krishna Sakas, who are Los Narmasakas, Krishna sakas o Narma sakas que participan en romantic life, la vida have romántica de group Krishna leaders themselves, tienen líderes de who grupo ellos are mismos Sakis, que not son manjaris, sakis, Sakis. no manjaris, pero sakis. Sakis, by Sakis, I mean Y por Radha's sakis me female refiero friends. a amigas Whereas femeninas, manjaris don't mientras que consider las themselves manjaris friends, they no consider son themselves amigas, se servants. consideran There's a sirvientes. famous statement by Raghunath Das Hay Goswami una where he says, declaración "Listen, not famosa become a friend de Raghunath Das Goswami, dice, no quieres volverte un amigo de Radha, simply only become a servant solo quieres volverte un sirviente de Radha. Of course, the service, El servicio, dasya, if you will, dacia, to Radha on the part a Radha of the manjaris, is y tinged with some por las friendship, like the manjaris dasya bhakti. está Krishna teñido por in un poco de Vrindavan amistad, is tinged with friendship. así Therefore, they may como say el that. servicio a Krishna en Vrindavan está teñido por un poco de sakya. Excuse me, there.
But what Raghunath Das Goswami Pero is Raghunath Das speaking Goswami está about is the hablando virtues de las virtudes of this de este Manjari Bhav, the position Manjari Bhav, de esa puts one posición in en la que se pone uno para tomar ventaja de romantic life of la vida Krishna. They can romántica de Radha y participate in Krishna, en la que ellos given pueden their participar age, debido a su edad prepubescent status prepubescente of adolescence, a la allows adolescencia, them to be involved in intimate dealings of Radha and Krishna that donde pueden perhaps the participar en Sakis esos intercambios could íntimos, not donde las Sakis participate in. no participan. And their dearness to Radha, Y el technically ser muy speaking, queridas para Radha, técnicamente hablando, well, I won't go into that, but so bueno, and of course these manjaris they have estas manjaris Sakis tienen under whom Sakis, they serve, for example, por ejemplo, Lalita and Vishaka, Lalita y Vishaka the prominent Sakis. son las Sakis más prominentes. Lalita, for some reason, seems to become more prominent, but Y se han vuelto más prominentes, pero Krishnadas Kaviraj Manjari is a follower of Raghunath Das Babaji. Raghunath Das, excuse me, Raghunath Goswami, Das who was his Goswami initiating guru, fue su guru iniciador. thought to be Perdón, se me Rati fue otro Manjari, nombre. also sometimes referred Y to Rati as Tulsi Manjari Manjari. también, Tulsi And Manjari. he is a follower of Vishaka. Y él es un seguidor de Vishaka. So, both Lalita and Vishaka, they're prominent. Ambas, Lalita y Vishaka, son Sakis, prominentes. Las Sakis closest friends, prominentes, if you will, of amigas muy cercanas de Radha. Manjari Bhav of Y la del Gaudiya Manjari Vaishnavism Bhav is del under Gaudiya their care. Vaishnavismo está surgiendo desde Just as aquí. they are under the care of Sakis, Tal they're como Sakis ellas who están are bajo el cuidado de las Sakis, leaders, y las who Sakis son las are líderes, friends of Krishna, y los the amigos vaqueros Narmasakas, de of his Krishna, los romantic Narmasakas que life, participan en su vida they are, romántica, well, the prominent ones, of ellos, course, like los más Subal, prominentes como Ujjvala, Subal, others, they are, Ujjvala y otros, group leaders themselves, ellos but mismos they son líderes de have grupo, pero ellos tienen Manjaris, or excuse me, manjaris, Sakis, perdón, like Sakis, Lalita, como and Lalita y who Vishaka, are also quienes también called Yuteshwaris, which is a feminine. Yuta means group. Yuteshwar means a son group leader. Yuteshvaris, Yuta means a female líderes de group. grupo. So they have female group leaders. Entonces, son líderes de They have grupos kundas, femeninas. for example. Tienen Kundas, kundas, por ejemplo, groves around y, Radha y, Kund y that they have kunyas, dedicated to bosques their alrededor de female estos group leaders, lugares whom they interact para with estos líderes de grupo, confidentially in the y service con of quienes Radha and hablan Krishna. confidencialmente So para this servir a Radha y Parisaka Krishna. for this Entonces, type of bhava, Parinarmasaka bhava, will have a male group leader. entonces Yuteshwar, and a estos female Priyanarmasakas group tienen Yuteshwari. un líder masculino, Yuteshvara, y It's the other way around, también if you will. una líder femenina. But Pero not entirely, because we're talking no about completamente, group leaders porque being estás hablando de líderes de friends of grupo Radha, rather than que son manjaris. amigas de So Radha they're en lugar de younger, manjaris. they're Entonces, younger than Subal or Gandharva or other such Ujjval and so forth, Narmasakas. entonces estos Narmasakas como Subal o Ujjvala. But and I would say that their interaction with Su the divine interacción is similar con la pareja divina to that es of the similar manjaris. a It's aquella de las similar. manjaris. It's the same type. It's a Es el type of mismo Madhurya tipo, rasa es un that tipo de madura racia influences their Sakya Bhava. que influencia su Sakya Bhav. They call it Tadbhavi Jamayi. Lo llamamos Tad Bhav, What is the other word? Tadanamodana. It's a sympathetic Sadhana Modana, un amor sympathy for que what tiene wants una to simpatía por what's to esto. see happen. Quieren ver qué Manjaris have the pasa. same type. They have Las the manjaris tienen el sympathetic mismo for- tipo, they have que romantic love for tiene Krishna, but it's una simpatía por ese suppressed amor by their por Radha service Krishna, pero está attitude towards Radha, suprimido towards por Radha. ese It's a type of servicio a ellos. Madhurya rasa.
Es un tipo de It's not Madhurya Dasya Rasa. rasa, it's a No type es of Dasya Madhurya Rasa, es rasa. un tipo de Madhurya Rasa. And it's a type that is sympathetic. And the Es other un tipo type que es is simpatético prominent, of y el course, is the otro type that Radha es has, or Chandravali el has, where que they want tiene Radha o to serve Chandravali, Krishna directly through union que with him. quieren These servir a Krishna directamente Manjaris, con they su don't unión want con that. él. They want to bring Las them manjaris no quieren keep them eso. together. So similarly, the Quieren cowherd boys, they want to que bring ellos estén juntos. De manera similar, together. los vaqueros también quieren que ellos They estén don't want to have juntos. romantic relationship No with quieren Radha tener or Krishna. relaciones They want to románticas bring con them together. Radha o Krishna. The Quieren que difference ellos estén between juntos. their La diferencia Tadanoga entre, and that of the Manjaris is that entre the el amor de Manjaris ellos y el de las manjaris es que las manjaris a type of Madhurya rasa, and they tienen are un tipo de situated Madhurya in Madhurya Rasa, rasa, whereas the cowherd boys are situated in Sakya mientras rasa. que los vaqueros tienen un Sakya Rasa. They're taught in the mode, and it's the same Baba, but it's Y es el mismo influences Baba, pero está influenciado por Sakya Rasa. Bhakti Rasamrita. Y en el Bhakti Rasamrita, en la etapa de Bhakti Rasamrita, Often attributed to Rupa a Goswami, menudo se Rupa Goswami atribuye Prabhu. por Rupa Goswami que It's written by one of his disciples. It's a book explaining poetics of rasa. este es un libro que explica la poesía del rasa. And by explaining the details, Y al explicar los detalles, kind of the math underlying, writing poetry or eh, drama and so forth with regard to rasa. entonces como es esta matemática en relación a la poesía, en relación al rasa, señala que algunos ejemplos, Krishnadas Kaviraj is en ejemplo de Krishnadas Kaviraj, how Krishna's friends, Govinda Lilamrita, que como el amor de Krishna y sus amigos, a love bed for Radha and Krishna. como estos amigos arreglan una cama en el bosque con flores para que Krishna y Radha se unan. Este verso se cita y el autor dice, este es un ejemplo de, perdón, no entendí. De Sakya siendo un rasa primordial y Madhurya secundario. Están probando el Madhurya Rasa, pero tienen un Sakya Bhav que predomina. Bueno, en el capítulo que te refieres ya has leído, donde se describen estos detalles técnicos. Ambos de ellos, las manjaris y los vaqueros, tienen el mismo tipo de Madhurya Bhav, pero uno de ellos es parcial. Las manjaris están en Madhurya Bhav y el de los vaqueros es parcial, tienen un Sakya Bhav. Ellos mezclan su Sakya Bhav. Eso no convierte este Bhav en Madhurya Bhav. Ellos lo experimentan y lo convierten en un tipo especial de Sakya Bhav. Y los lleva a este dasya secreto de Radha y Krishna. Pero ellos puede que le digan a las manjaris lo que tienen que hacer, dan indicaciones, eso es posible. Son un poco más grandes. Pero no son líderes de grupo. Pero bueno, sigue leyendo y viendo estos ejemplos. De Subal le habla a una manjari u otra en el contexto de... Yo no lo etiquetaría como algo en particular, pero bueno, después de todo son hermanas de los amigos. Entonces este es un lila de niños y niñas y sus amigos. Es un lila romántico y al mismo tiempo una comedia, porque el romance entre adolescentes es como un poco una comedia para los adultos.
Entonces se entretiene con Hasya Rasa. Long answer. Let's take the next question. Bueno, vamos a So tomar la there's a siguiente follow-up to pregunta. this, Guru Maharaj, from, Hay una pregunta de Kanuram. seguimiento de I think it was in Kanuram. reference to, Creo que es en the referencia Manjaris being a more of servitors to Radha than a friend. las manjaris, And she was asking if this is another reason why Dasya su is so posición como prominent in Lord amigas, Chaitanya's pastimes. o No, preguntando say por that. si esta es la razón de que Dacia sea I tan wouldn't say that, but there's prominente some con that- Sri Chaitanya. that the Yo no diría eso. Dharmasakas, that they have a Dasya Los relationship. Narmasakas, ellos tienen una relación de Dacia Mhm. con su líder de grupo, Yeah. Subal But it's Madhumangal. dasas Son dasas of Radharani, friends de of Krishna, Radharani servants of Radharani. y amigos de Krishna. Similar to the Manjaris. But the reason for the prominence of Dasya Bhakti in Gaur Lila is because of the nature of the Lila, because in that Lila, Entonces la he's naturaleza del playing the lila, role of porque ese Acharya. lila, Mm. él cumple un rol de It's called the acharya, Acharya Lila. es su So our acharya relationship lila. with the Acharya is Entonces Dasya. su relación con el acharya es de Dacia, Touch of con un intimacy toque between de Mayavadis intimidad. is referenced by Rupa Goswami. Se hace una referencia a esto por Rupa Goswami. But Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Pero Prabhu, they are Chaitanya the Mahaprabhu y Samasti Nityananda Gurus, Prabhu the son Samasti macrocosmic Gurus, manifestation of Guru Tattva manifestaciones macrocósmicas de Guru Tattva para la Sampradaya. They take that kind of a Entonces en el lila toman ese tipo de rol. relationship of Rupa Goswami Por lo tanto, la relación de Rupa Goswami with Chaitanya Mahaprabhu con Chaitanya is Dasya Mahaprabhu Bhakti, está en Dasya Bhakti and Sanatana Goswami. So we y follow Sanatan them Goswami. where Bueno, y lo seguimos, they lead, seguimos and we see donde nos that llevan. Y lo vemos in Gaur Lila, because en el Gaura Chaitanya Lila, Mahaprabhu, porque Chaitanya of course, he Mahaprabhu becomes a sannyasi, se vuelve un becomes more sannyasi pronounced because of the Aishvarya and the y él distance that dice, este es el creates between Aishvarya, la himself distancia and his friends. But in entre él y Navadvip, sus of course, amigos. it's more Pero en intimate, but Navadvip still, es bastante íntimo, pero aún his así, bhava, his ecstasy is su so bhava, su éxtasis, extraordinary that it es creates extraordinario. some regard for him. Servants, they're also Y genera un gran there are other cariño por él. players, obviously, in the Leela that aren't servants of Chaitanya Mahaprabhu, like his mother, Todos participan en este lila. his father, and so forth. But these are like in Pero Ram Leela, estos, you have por ejemplo, en el Rama Lakshman, Lila tienes Lakshman, you have Sita, so you tienes have Sita, friendship, you have romantic, entonces but tienes that's only the amistad, two of them. tienes Lakshman romance, pero es and solo other ellos dos. brothers who are Lakshman y Bhava, otros hermanos who have Sakyabhava for Ram. pueden tener But Sakya Bhav por Rama. Once enter into Ram Leela, will follow the lead of Hanuman. Dasya Bhav. Entonces, por ejemplo, ahí también encontramos a Hanuman en Dasya Bhav. In Similarmente, Gaura Lila, there are en la some Gaura Lila paradigmatic figures who hay algunas play figuras roles that are paradigmáticas required que cumplen if you algunos are roles que son Yashoda requeridos. comes as Sachimata, and so on. Entonces, por ejemplo, Madre Yashoda viene como Sachimata, As, su padre también. what is his name? Pundarik Vijayanidhi. Pundarik Vidyanidhi. Pundranik So they- Vidyanidhi es el padre de Radha. But that's why also you see any number Entonces of hay un gran players número de, or Leela de, de, examples for como sadhana, jugadores because, que no son ejemplos de sadhana para nosotros. Rupa Goswami es un ejemplo. Sanatan Goswami y los otros Goswamis son ejemplos de sadhana. What do they say? Sankhyanat Purvakanama Gananati Bhi. They chanted prescribed number of rounds. They paid Ellos obeisance cantaron un to número Krishna, prescrito de they did rondas. and so on and so forth. Sachimata is not setting Sachimata that kind of no está dando ese tipo de ejemplo. Rupa Sanatan, Jiva Rupa Goswami, Sanatan, Raghunath Raghunath Das Das Goswami, these are the Goswami. Hanumans Esos son los Hanuman of Gaur Lila. del Gaura Lila. They're exempt because they Seguimos su ejemplo porque are particularly present in sadhaka dehas. sentan un precedente de un sadhakadeha What perfecto. else? Another question? Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? The next question is La from siguiente pregunta Nambajan in es de Colombia. Nambayan en Colombia. He says, Dandavat Guru Dice Maharaj, Dandavat Guru I Maharaj. submitted my last question before Subí mi receiving última pregunta initiation antes and de the name recibir iniciación Nambajan y el from nombre you. Nambaya I feel de very happy usted. with the name Me siento muy Nambajan contenta con el and nombre de already Nambaya
Thank you Muy very bien. much. Muchas This week, gracias. I would like to Esta present semana a me new gustaría question. presentar una nueva It seems pregunta. that within Gaudiya Parece que dentro del Gaudiya Vaishnavism, Vaishnavismo it is quite common to find a es muy wide común diversity of encontrar perspectives una on a single gran topic. diversidad de This perspectivas dentro de un mismo diversity tema. also Esta appears to diversidad exist también within puede Bhaktivinoda Parivar existir dentro del and Bhaktivinoda even Parivar within each e individual incluso sangha. entre cada How sangha closely individual. should each ¿Qué tan disciple cerca debe cada align discípulo with the alinearse philosophical con conclusions of las their guru? conclusiones To what filosóficas del extent guru? is there room ¿En for a qué disciple medida to hay differ espacio para que from un the discípulo philosophical difiera conclusions desde their las guru has conclusiones arrived? filosóficas a las que ha llegado We su should be guru? followed very closely. That would be Debemos seguirlos muy, muy de really cerca to our advantage. para tomar If there's ventaja some de eso. relativity that Si hay algún tipo de way of relatividad interpreting something, o interpretar algo, then we would eh, do well to identify with debemos the identificarnos philosophical perspective. con la perspectiva What filosófica philosophical issues here, y los Siddhanta, temas filosóficos, el versus Siddhanta could be interpreted in different ways. versus So, interpretaciones. we would do well to decide to align ourselves Debemos decidir alinearnos the perspective of our con guru. la Of course, perspectiva now de it nuestro depends guru. also Eso on, what is the what the point is, whether it's a puede minor depender point de or a major cuál es el point. punto. ¿Es un punto pequeño o un punto With principal? regard to En minor relación points, con maybe puntos it's not so menores, significant. puede que no sea tan significativo. Baladev Vijayabhushan said it like this. Puede ser Krishna como Chaitanya Baladeva Prabhupada said it Vidyabhushan like lo this, dijo de esta Bhaktivinoda forma, Thakur said it like this, Bhaktivinoda Thakur lo dijo Bhaktivedanta así, Swami Prabhupada said it like Bhaktivedanta this. Swami There are four Prabhupada lo different dijo angles así. of Son Bhaktivinoda, diferentes all good. So we perspectivas, son apply todas one or the buenas, other at different una o la times, otra. and Podemos both tomarlas give en a tiempos limited, diferentes. way of looking at a verse and its Y es una implications forma de and ver so un forth. verso y sus So, implicancias. but it's up to really more advanced devotees to Pero make this kind of eso analysis. es People para really devotos grounded mayores deeply in spiritual experience que tienen una and as a result of the experiencia mucho más excellent wisdom, profunda y viene como un of the resultado explanations of de the una scripture and so sabiduría forth. y de las escrituras. Otherwise, De otro modo, it really, I think, behooves us to adhere to the perspective of our guru. And there's not creo much que room debemos escuchar la for having perspectiva a de nuestro different guru opinion. y How no will that- debemos how will that dar help cabida a us? otras opiniones. Um, um, only if something is, we talked about this last week with regard to Hablamos de esto la science or semana something. pasada, We talked por about ejemplo, en relación a la Prabhupada ciencia. and one of his disciples, Prabhupada lo había tomado de una said, forma it's y troublesome to him. Prabhupada said, "Don't think about y it algunos discípulos literally. tenían problemas con Don't eso. look at it literally. Entonces le decían, Look bueno, at no lo his veas practice and so literalmente, forth. So if something really enfócate got en in tu the way práctica. of your Entonces, practicing, well, no tiene que there'd be, interponerse con la práctica de ellos. A reason to Una think about it razón para differently, pensar given that es somebody else diferente has so explained it. a otra persona. But these are, I would say, largely Yo diría esto que groups of de una forma más general, major points. bueno, los puntos And I importantes. realized that how central Cuando yo me di my cuenta perspective was to Bhaktivinoda Thakur. lo Some reason it never importante, struck me as being ay, so, perdón, no entiendo bien. central, but when I realized that, I thought, oh, that's something. I'm not ready to be at odds with that. Let me understand it, And I had more information at that time. Entonces, yo tuve que informarme más acerca de estos temas y luego encontré una gran cantidad de evidencia que apoyaba esta perspectiva. Y estoy escribiendo de eso ahora. Creo que habla de la naturaleza de la yiva. Y fue muy, muy impresionante. So again, I mean, I can't give you one answer fits all, but No if puedo there was an decirte que una answer fits all, respuesta I calce para todo, pero think to err on the side of caution and align myself with my guru's yo me perspective. alinearía con la perspectiva de mi guru. You say that there are differences even within the Bhaktivinoda Parivar. Dices que hay diferencias incluso dentro de la Bhaktivinoda Parivar, pero based on influences from basado en outside influencias de afuera del Parivar. are really not that well thought out. Y tal vez no están tan bien pensadas
And that leaves some room Y eso for- deja for espacio preaching para la what is the position of prédica Bhaktivinoda on de cuál es la certain posición issues de Bhaktivinoda and so on. So y así. but anyway, yeah, I think Y bueno, that sí, we yo have creo the guru que for a reason. tenemos un gurú por una razón. Debemos escuchar sus presentaciones, enseñanzas, su ejemplo. Y yo te sugeriría muy fuertemente que el mejor curso de acción es que cuando la oportunidad se presente, que cuando estés con tu gurú le preguntes esto. Ellos están enseñando esto y están argumentando esto. Eso funciona mejor para mí. Entonces, Gurudeva, esto es lo que pasa. Y traerme esa presentación con mucho cuidado y explicarlo, y ahí yo te voy a dar la respuesta. Entonces, no tienes que determinarlo tú mismo. Puedes tomar buen consejo de tu guru, tu Shiksha guru, en caso de su ausencia, hablar con un Vaishnava. Entonces así puedes alinearte más de cerca. Yo voy a mantener la opinión. And if it bothered me, I would just retire it and not make it an issue any longer, because it probably doesn't get in the way of your practice. It doesn't. Entonces, mientras no interfiera con tu práctica, entonces obstruct your practice. So I would say to err on the side of caution. I've been very open-minded. Diría que te mantengas en un camino con cautela, aunque yo soy muy abierto de mente. Muchos devotos han venido a mí en el pasado con situaciones complicadas en cuanto a su fe y problemas con sus instituciones. Entonces Pujapad Sridhar Maharaj me indicó hacer trabajo de alivio con estos devotos de forma más abierta, aceptar diferentes perspectivas y así. Y hay una grandeza en la presentación de Sridhar Maharaj en comparación con Prabhupada. Pero puedo decirte que he aprendido muchísimo de esta visión en blanco y negro de Srila Prabhupada. Y me he beneficiado muchísimo también de la prédica de Sridhar Maharaj en cierto tiempo. Puedo ver cómo había problemas en irse en extremos, en ambos casos. Extremo blanco y negro es un problema. Extremadamente gris también es un problema. Un gran problema. Entonces, en el curso de esto me di cuenta, ambos de ellos en realidad están en el medio. Están ambos en el medio. Si es que ves con mucha atención, ves a Prabhupada, lo que dice en cuanto a sus acciones también. Si es que lo ves con mucho cuidado, lo lees con cuidado, ves que en realidad está en medio. Sridhar Maharaj también es muy, muy gris, pero también puede ser muy fuerte. Es inalterable. Entonces probablemente he estado en un lado y en otro. No he sido extremo en ninguno, pero he estado en el nombre ¿cómo le llamaba a Sridhar Maharaj? Relief work? Relief work. Este trabajo de alivio. I've realized, seeing a certain reaction in our song, I realized, I've gone a little too far on the grayness here. No te vayas Some tan... disciples think, let's be gray. I mean, they don't think of it like that. no te vayas tanto en estas zonas grises. Muchos decían, seamos grises, pero no estaban bien aterrizados en sus propios pies. Y también he visto eso en el Gaudiya Vaishnavismo, en que algunos devotos les gustaba mucho mi estilo. En diferentes instituciones, distintos gurús, les gustaba mi estilo. Y intentaron emularlo, imitarme, pero sin servirme.
pero yo sé quiénes son. And I more often than not see that they Y don't más a land on their menudo feet and vi que no try caían to bien do so, parados, and they become too broad, too se accommodating volvían muy in a way amplios, that, muy that cómodos en una relativizes forma teachings en that que should be relevant. relativizaba las enseñanzas. So as a result of Entonces, seeing como that, resultado de ver I'm eso, back a bit in yo more me he retraído un concentrated poco a estar más on centrado en emphasizing less enfatizar grayness, more black and estas white. áreas grises por sobre el blanco y negro, With regard to pero your answer, please eso tell es us. en relación a tu pregunta. What else? ¿Qué más? Wonderful. Thanks, Guru Maharaj. Muchas gracias, Guru So the Maharaj. next question is La siguiente from pregunta Madhunam, es de in Madhunam, Chile. en Chile. He says, Jai Srila Dice, Gurudev. ya es Hare Gurudev, Thank Hare you for your Krishna, recent muchas visit. gracias It por was su wonderful to reciente have your visita. Fue association hermoso with poder Santi. tener su asociación I y have a servirle. question regarding Tengo Uddhava's una surprise pregunta en at relación a la Krishna's sorpresa de Uddhava omniscience. ante la Seems that omnisciencia de Krishna, Krishna. Pareciera ser que despite being Krishna, all-knowing, a pesar asks de ser questions that suggest omnisciente, he's unaware tiene of their meaning, preguntas which appears to limit de las his cuales él own ya sabe la omniscience. respuesta. You Entonces, previously shared insights from previamente ha Vishwanath compartido Chakravarti Thakur visiones de on la visión de Krishna's Vishwanath Chakravarti Aishwarya and Thakur en el Aishvarya y sweetness la in dulzura Braj de and Krishna Dwarka. en Braj y Could you Dwarka. kindly ¿Podría, por elaborate on this favor, topic, elaborar en este particularly in the tema, context of particularmente en el offering contexto de prayers to ofrecer Krishna? oraciones a Also, Krishna? what does it Además, mean to be a ¿qué significa ser Sharanagata un when Saranagata presenting cuando prayers se to presentan Krishna? oraciones a Krishna? Well, I think you're speaking with reference Pienso to que my estás hablando commentary en on relación a mi the fourth comentario verse of Shikshastakam, en el Siksastakam, where donde, I think this is brought up. donde creo que Different surge references esto. as well. También lo he dicho en otros lugares. Therein I have likened the stage of Sharanagati as that stage progressively in Bhakti. Entonces, en este estado de Saranagati es como un escenario dramático donde se realiza el lila y esto se establece, y este nombre de este escenario es Saranagati. Attach the term Sharanagati to an illustration or an analogy. Entonces, este nombre se le ha dado en esta analogía a este escenario. Entonces, para enfocarnos en el sadhana bhakti, as opposed to Bhav Bhakti, is Sharanagati and eh, Shraddha. Submission, es la growing of sumisión a whereas nuestra the fe, focus in Bhava Bhakti is y si nos longing. enfocamos en Bhava Bhakti es el Longing. anhelo. And so as much as the Sharanagati is Entonces, in place, por mucho que longing is mientras appropriate. esté este Saranagati en su lugar, este anhelo está We en can take su the lugar. longing Y si es que no, seriously because no vamos a the tomar latter este anhelo en follows the serio, former. porque el primero sigue al segundo. Entonces, el poema de Prabhupada en el Laduta es todo Saranagati y luego es anhelo. Eso es lo que nos está instruyendo a nosotros. Las oraciones en el Sadhana Bhakti son típicamente enfocadas en Sharanagati. Oraciones, y sobre lo que preguntas, en el Bhava Bhakti se enfocan en el anhelo. Entonces, ¿cómo es que esto se sobrepone, el Saranagati con el anhelo? El Saranagati está establecido Something substantial from the other side is manifesting in them, y desires to algo serve Krishna. es un deseo que se está manifestando, el deseo de servir a Krishna. So, and in my Shikshastakam commentary, I've En mi mentioned, comentario del Shikshastakam, quoting Bhaktivinoda Thakur, that citando a Krishna hears Bhaktivinoda the Thakur, prayers Krishna oye las oraciones en Sharanagati, y hablamos de esto y del hecho de que Paramatma, la característica del Dios que rige los deseos materiales, está siendo reemplazado por Pranishvar, el Señor de nuestra vida, Krishna en este caso. ¿Por qué? Los deseos del mundo So in their absence, then there's ya no existen, y en su ausencia no hay the witness, the super witness, and the perdón.
the sanction, I should say, of the Paramatma for material nature to respond in a particular way to one's actions. He doesn't have a role anymore. So he's displaced. And Krishna Entonces is now se reemplazan estos in the heart. deseos colocando a Krishna en el corazón y él escucha las oraciones de sus Saranagatas. Y mientras más nos volvemos un Saranagata, más nos volvemos cercanos a Baba y tal vez esto se sobrepone y puede aparecer en la etapa de Sadhana Bhakti. La mayoría de los devotos no están en Ruchi, sino están en Nishta, donde tal vez hay un amor más reverencial. Y cuando hablamos de oraciones de un Saranagata, no hablamos de oraciones reverenciales. Hablamos de orar por cosas que toman lugar dentro de nuestra práctica, que nos van a poner en una mejor posición, una posición deseable, desde la cual este amor se va a manifestar. Entonces, por ejemplo, orar a Krishna para controlar tu mente y sentidos no es una oración en Aishvarya. Estás pidiendo por su gracia, de que puedas controlar tu mente, controlar tus sentidos, dejarlos en hartas. ¿Pero con qué propósito? Que puedas liberarte de aquellas cargas para seguir más directamente una relación íntima con Él. Ese es tu llamado. Entonces, yo no llamaría a las oraciones en Aishvarya perdón, que las oraciones en el sadhana sean reverenciales. Eso no es Aishvarya Bhav, amor reverencial, sino que serían más enfocadas en cosas que son pertinentes a dónde estás tú ahora en relación a dónde quieres ir. Quieres ir aquí y estás acá. Entonces, si quieres ir allá y estás aquí, entonces, ¿cuáles son los pasos que debo tomar desde aquí para llegar allá? Ambos no están separados. Entonces, debes tener ese ideal de servir a Krishna como amigo, por ejemplo, o como una sirvienta de Radha. Y eso es muy maravilloso, puedo aprender cosas de eso, pero no al costo de enfocarme en lo que necesito para hacer, qué es lo que tengo que hacer yo prácticamente para llegar allá en la realidad. Y puede tomar una forma muy diferente. Pues como yo digo a veces, si necesitas ir a India, a lo mejor tienes que trabajar porque necesitas dinero para ir a India, necesitas un pasaje, un pasaporte, entonces tienes que hacer todas esas cosas. Ahora, y si es que vas a India, te va a dar disentería, pero no te va a dar si es que estás en tu casa meditando en India. Y aún así, todas estas cosas están relacionadas. Si quieres comerte un mango, puede que te encuentres con una semilla de mango, y que no es lo mismo, pero tienes que plantarla y todo. Entonces puedes leer acerca de mangos y te puede dar inspiración. Yo quiero un mango. Estoy seguro de eso. Mira, hay distintos tipos, wow, y puedes hacer esto, esta receta, esta otra receta. Entonces, soy muy entusiasta con eso. Y quiero plantar esta semilla y soy muy entusiasta. Y estoy sacando las malezas y todo. Tengo mucho entusiasmo, entonces todas estas cosas están conectadas. No es que hacemos oraciones en Aishvarya, en Sadhana Bhakti, u oraciones de Madhurya, en Bhava Bhakti. Es un anhelo
I'm longing for that ideal. Estoy so, anhelante de ese that ideal en mi way, sadhana, en una forma it makes pragmática. sense, but Tiene we're very much sentido, gonna attract the pero grace that the para Swarup Shakti atraer loves, esa says gracia del Shakti. Swarup I Shakti. wrote a book about Yo escribí un Sakya libro Rasa, acerca de Circle of Sakya Rasa, de Friends. Circle of And I was Friends, thinking about it the other y day. estaba It's a pretty pensando en heavy esto el book. otro día. It's a big book. Es un There's libro a muy grande, lot of insight there, and a lot of pero hay tattva, muchas and ideas so ahí, there are mucho a number of tatua. devotees that flirt with the idea or like the idea of Sakya Bhava. Y bueno, a Enthusiastic. algunos devotos les gusta esa idea Yeah, del Sakya Bhava. yeah, but when you read it, it's a little heavier than you thought. Y bueno, cuando lo There's a little more piensas, to it es un poco más than what pesado you de would lo have que thought. piensas. You just want to hear some sweet, pastime. Quieres hablar, leer unos dulces pasatiempos, pero That's not a bad thing, but, no es algo malo, but pero to understand what para poder lies in it and so entenderlos, forth, the implications en for lo que se our basa, life. tienes que poder. So I wonder, Bueno, I might have disappointed some devotees, but that's me what it pregunto si es is. que he That's decepcionado a a big algunos thing. devotos, pero así es la cosa. It's not a small aspiration. No es una And aspiración keep the book, pequeña. keep your ideal. Así que Go mantén ese persist, ideal, really more. If that's the case, if si es que ese es el caso. a little over the top, you realize it's actually not over the top, it's significant. Puede que It's all part pienses of que es un that poco idea. exagerado, pero no lo es And then bastante go significativo. in great detail there about. Y va con mucho detalle. Well, anyway, Y bueno, quite a bit of detail, but so I think that's how. Look, I hope I've answered your question. creo, Like again, creo I would say que pueda haber respondido a tu pregunta. our prayers as a sadhaka are like prayers Creo que that would be given nuestras in Dwarka. oraciones como sadhaka son muy diferentes a las que se puedan hacer en Dwarka, porque eso es Aishvarya por Krishna. Nuestras oraciones a Krishna en Madhurya están totalmente, está totalmente perdida su divinidad, pero en su omnisciencia, en su Aishvarya Shakti, tiene un rol significativo en Brindavan. No hay un lugar donde sea más prominente su Aishvarya que en Brindavan, y donde su Madhurya, Lila Shakti, sea más prominente que en Brindavan. Y no hay ningún lugar donde su misericordia sea más prominente que en Brindavan. Esas son tres razones para apoyar este punto de que Krishna es perfecto en Dwarka, es más perfecto en Mathura y es el más perfecto en Brindavan. Entonces Aishvarya es prominente en Brindavan, pero se muestra diferente. ¿Cuál es el rostro completo de Aishvarya en Brindavan? Podrías decir el Brahma Vimohan Lila. Eso es muy poderoso, pero yo lo llevaría un poco más allá. El rostro completo de Aishvarya en Brindavan es el prema de Brindavan, porque eso es lo que controla a Krishna. Es la fuente de todos los Narayan y de todos los universos. Es un vaquero que se convierte en hijo, que se convierte en amante. Él me ama o no me ama. Como cuando tomas una margarita y dice me quiere o no me quiere. Entonces, ¿cuál es el poder de ese nombre? Esa es la medida completa de Aishvarya. Entonces ves cómo se presenta diferente que en Vaikunta. Esos son algunos pensamientos que se refieren a tu pregunta. Y con eso llegamos al final de esta sesión. Un gusto hablar con todos ustedes. Espero estar en Audarya la próxima semana y hablarles desde ahí el domingo. Gaur Premanandi, Haribol. Maharaj ki Sri Guru Maharaj ki jai. So anyone whose question we didn't get to, as you know, Cualquier pregunta que you'll no be hayamos first next tomado week. hoy, vamos a tomarla la Feel próxima free to send your semana. questions Siéntanse on libres de through the enviar sus week. preguntas para la semana. So yeah, have a lovely week. Unless there's any, I don't think there's any announcements, no? No sé si hay algún anuncio. Okay. No. Hare Krishna. Bueno, Hare Krishna. Take care.